trabajo, esta investigación está en un estado inicial. Estoy ahorita tratando de elaborar el andamiaje teórico por un lado y por otra parte tratando de construir el material empírico para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, son algunos avances en cuanto a la parte teórica y también una parte de lo que ha sido la recopilación del material empírico. Yo prefiero leer para no extenderme porque si no se pone uno a hablar y ya cuando se da cuenta ya se acabó el tiempo. Entonces mejor les leo. En este trabajo me interesa realizar una indagación acerca de la relación entre las protestas sociales y las emociones. En particular, reflexionar sobre la vinculación que puede existir entre los conflictos que se desarrollan en relación con territorios en disputa y lo que voy a denominar como el estado de ánimo social. Parto de una pregunta central. ¿Cómo está presente la dimensión emocional en los conflictos por lugares o territorios y qué tipo de protestas se generan? Esta aproximación a una problemática tan compleja tiene como objeto pensar, a partir de algunas de las premisas expuestas por estudiosos de las emociones, como Jasper, o desde la fenomenología, en elementos como el agravio, el desconsuelo, la ira, emociones que pueden ser observadas en acciones sociales como las protestas. Por una parte, interesa presentar algunas de las premisas teóricas que se han acercado a este fenómeno y por otra parte mostrar algunos ejemplos del proceso y las acciones que siguen colectivos organizados en la defensa o disputa de lugares o territorios que van desde la vivienda hasta sitios de uso comunitario como parques o calles. La información de estos episodios de protesta se ha recabado en la prensa nacional durante 3 años y se abordarán aspectos de una caracterización de las acciones colectivas, tipos de actores, características de la protesta, estrategias políticas y sociales, principales demandas, etc. Una primera conjetura es que la dimensión emotiva tiene un rol en las variaciones del ciclo de protesta, sin olvidar los otros factores como el peso de la estructura económico-política, las demandas y su oportunidad, el uso de recursos y entre ellos la dimensión simbólica, así como la coyuntura histórica en que los movimientos se insertan. Sin embargo, los aspectos emotivos han sido menos abordados. La propuesta de James Jasper. El trabajo de Jasper intenta hacer confluir un conjunto de estudios acerca de las emociones con diversos trabajos que han hecho observaciones sobre la dimensión emotiva en los movimientos sociales. Presenta 3 aspectos que me parecen muy sugerentes para reflexionar sobre la importancia que tiene entender lo emocional en los movimientos sociales. Primero, establece una tipología básica para distinguir las emociones. En segundo lugar, analiza los objetivos o fines de los movimientos sociales. Y por último, sus medios de acción y cómo fines y medios se vinculan con las emociones humanas. La tipología que propone distingue 5 grandes grupos de sentimientos: las pulsiones, las emociones reflejas, los estados de ánimo, las lealtades u orientaciones afectivas y por último, las emociones morales. Las pulsiones son fuertes impulsos corporales difíciles de ignorar, como el deseo, la adicción, la necesidad de dormir. Estas pulsiones pueden incidir en el campo político al interferir con las acciones, por lo que los organizadores de los movimientos lo que intentan es controlarlas, pero también pueden ser usadas con fines de protesta. Las emociones reflejas son reacciones a nuestro entorno físico y social inmediato. Se generan y terminan rápido, se acompañan de un conjunto de expresiones faciales y cambios corporales. Jasper distingue el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el disgusto, la vergüenza, la conmoción como las más importantes. Sin embargo, señala que se exageran sus rasgos de intensidad, celeridad y capacidad disruptiva y que por lo general se asume a este grupo como el paradigma de todas las emociones. Los estados de ánimo, al contrario de las emociones reflejas, perduran en el tiempo. Se diferencian de las anteriores porque carecen de un objeto directo, pero sí las condicionan y son transformadas por ellas. Las lealtades u orientaciones afectivas son apegos o aversiones, menos ligadas a evaluaciones de corto plazo respecto a la forma como vivimos y más a valoraciones cognitivas elaboradas en relación a los otros. Entre estas, Jasper ubica el amor, la simpatía, el respeto, la confianza y sus equivalentes negativos como el odio, la antipatía y la desconfianza. Y por último están las emociones morales, definidas como sentimientos de aprobación y rechazo basados en intuiciones o principios morales
relacionados con la satisfacción de hacer lo correcto, como la compasión, la indignación frente a la injusticia y la vergüenza. Estos dos últimos tipos también son llamadas emociones reflexivas para distinguirlas de las reflejas. Para Jasper hay un conjunto de objetivos humanos que acompañan a los movimientos sociales o a las protestas. Estos objetivos están asociados a diversas emociones y pueden estimularlos o fragmentarlos. Ubica como fundamentales a la reputación, el vínculo, la sensualidad y el impacto social sobre el mundo. El caso de la reputación es uno de los móviles más comunes. Moviliza aspectos como el orgullo, la vergüenza y el honor. Un segundo objetivo, el vínculo, involucra sobre todo emociones de amor y entusiasmo. Construye lealtades afectivas que pueden ser positivas o negativas y que por tanto pueden alentar o destruir a los grupos. En este caso, a pesar de ser uno de los motivos más frecuentes de conflictos en los movimientos sociales, permanece invisibilizado, porque en apariencia es considerado por los activistas o participantes en las protestas sociales como un aspecto secundario que no debe interferir con la lucha política o con objetivos materiales. Sin embargo, en mi observación encontré que su importancia radica justamente en esa invisibilización que impide una discusión y reflexión colectiva, una resolución adecuada de los conflictos de índole emotiva y un aprendizaje grupal que se transmita a los diversos movimientos. Las lealtades afectivas también se generan entre el grupo y los dirigentes. Alberoni, por ejemplo, analiza cómo las primeras etapas de un movimiento social son parecidas al enamoramiento y conforme pasan etapas sucesivas ese sentimiento se enfría y puede evolucionar hacia algo más profundo o por el contrario a un rompimiento. En uno de los casos que analizo, el ciclo de protesta entró en un proceso de declive y estuvo acompañado de múltiples conflictos definidos como interpersonales, pero que a la postre llevaron a los colectivos a una serie de acusaciones mutuas, desconfianza y a rompimientos que fragmentaron gravemente a la organización. Estos conflictos se consideraban secundarios. Los motivos de las disputas estaban centrados en las interpretaciones políticas y en las perspectivas sobre las líneas de acción, sin otorgar ninguna importancia a lo emocional. Un tercer objetivo que interviene en los movimientos es el que busca las satisfacciones sensuales de corto plazo, en el sentido de que afectan a la organización al privilegiar lo inmediato. Comer, dormir, eliminar el dolor, en ocasiones al interferir o no ser consideradas por los organizadores, pueden ser motivo de discusión, desacuerdo o inconformidad en los colectivos sociales. El objetivo de crear un impacto en el mundo puede ser una fuerte motivación para los participantes en una protesta. Jasper señala que ese deseo proviene muchas veces de una perspectiva moral o de una ideología. Lo que en general se busca es un cambio del mundo. La interacción de emociones positivas y negativas, su tensión o contraste, sus combinaciones, producen baterías morales que pueden proveer energía a la acción colectiva. Jasper pone como ejemplo el contraste y relación entre el orgullo y la vergüenza, entre la pena y la alegría, o entre la mezcla de esperanza por el cambio futuro con el miedo, la ansiedad y otros sufrimientos del presente. Al platicar con los participantes en manifestaciones que sufren de algún modo de represión, los sujetos hablan del miedo frente a los grupos policiales, pero también y al mismo tiempo de la esperanza por lograr algo y de la indignación que la misma situación ocasiona. Además de los objetivos humanos, Jasper observa la relación entre las emociones y los medios de acción de los movimientos. En la búsqueda de la acción social se intentan despertar emociones para la atracción de nuevos miembros, para buscar la atención y solidaridad, para mantener el compromiso y la disciplina y para modificar o radicalizar sus protestas. Utilizan mecanismos como las acciones rituales, ciertas propiedades físicas y shocks morales o elementos retóricos. Su uso adecuado provee energía o emociones positivas y al contrario desalienta la participación o crea sentimientos desfavorables. Las acciones rituales incluyen las reuniones y sus protocolos, el uso de las jerarquías, las marchas. Las propiedades físicas buscan controlar, prever, impedir o consentir pulsiones como la sed, el hambre, controlar el miedo o la ansiedad, pero también incluyen, por ejemplo, el uso de la música o del arte para animar y provocar la acción. Y los shocks morales o los elementos retóricos producen sobre todo un malestar visceral, pueden conducir a la acción política en busca de una reparación. En sentido contrario, pueden disuadir o molestar a otros grupos. Estos shocks morales se fundamentan en la sorpresa. Por lo general no cambian valores subyacentes,
solo los activan, radicalizan o refuerzan el compromiso, redirigen o reviven los esfuerzos existentes. Con respecto a los resultados que las protestas obtienen, Jasper señala que cada victoria produce confianza, interés y energía emocional, que son ventajas para la acción posterior, y por el contrario, los obstáculos, retrasos y reveses generarán emociones negativas que fragmentan o descomponen a los movimientos. Un movimiento también construye para movimientos futuros, proporciona elementos sobre el saber hacer, sobre las redes sociales y su importancia, sobre los marcos y sobre todo sobre una forma de sentir el mundo, es decir, sensibilidades morales, con respecto al cual pueden constituirse nuevos movimientos. Otra aproximación distinta a la de Jasper es el enfoque fenomenológico. Desde esta perspectiva, la emoción remite a lo que significa, y lo que significa, dice Sartre, es la totalidad de las relaciones de la realidad humana con el mundo. Así, no estudiará las emociones particulares, sino que se trata de encontrar la esencia de la emoción. Como señala el mismo autor, se buscaría una fenomenología de la emoción que, tras haber puesto al mundo entre paréntesis, estudiará la emoción como fenómeno trascendental, puro, y no dirigiéndose a unas emociones particulares, sino tratando de alcanzar y dilucidar la esencia trascendental de la emoción como tipo organizado de conciencia. ¿Cuáles podrían ser algunas conjeturas desde esta perspectiva? Preguntarse, por ejemplo, ¿qué significado tiene la emoción en las protestas sociales? Tal vez, ¿qué significado le otorgan a la emoción aquellos que se organizan para luchar por determinados objetivos? O incluso, como el mismo Sartre enuncia, partir ya no solo de las emociones, sino de las afecciones, para indagar qué lugar ocupan en los movimientos sociales. Preguntas que difícilmente se podrán contestar en este breve acercamiento, pero que resultan, desde mi perspectiva, muy interesantes para continuar la indagación. Ahora voy a pasar a algunos de los elementos del trabajo empírico. Ya sea desde el enfoque de las corrientes psicológicas o desde la perspectiva fenomenológica, es interesante acercarse a la dimensión emotiva de los movimientos sociales para pensar, por ejemplo, en el caso de los movimientos contra los megaproyectos que se llevan a cabo en el territorio nacional. ¿Qué papel juegan las emociones? Sin olvidar que hay otros ejemplos que están incluidos en una interacción política, como pueden ser la oportunidad de las demandas, el tipo de marcos de acción colectiva, la dimensión simbólica y las estrategias políticas, jurídicas, legales y económicas que, con el propósito de contener, reprimir, obstaculizar, dividir, llevan a cabo los agentes del poder. No es posible definir con claridad qué ocurre primero en esta serie de factores del complejo proceso de la protesta social, pero considero que entender cómo funciona la dimensión emotiva puede dar algunas pistas para comprender por qué algunos movimientos son exitosos y otros no tienen la misma resonancia en la sociedad. En México se han estado generando en los últimos 3 años múltiples luchas en contra de megaproyectos de diversa índole, resultado de la urbanización salvaje, que es una de las consecuencias más nefastas del sistema neoliberal. Las industrias extractivas, los nuevos proyectos generadores de energía, el cambio climático, así como la depredación ambiental, son algunos de los procesos responsables de dichos desplazamientos de grupos humanos y de las movilizaciones forzosas que afectan su derecho a una vida digna. Y aquí no está incluido todo este último mes que ha sido desastroso para el país. Estas movilizaciones se llevan a cabo por diversos factores como el riesgo físico, la destrucción de su entorno o por expropiaciones gubernamentales, entre otras razones. El desplazamiento intempestivo, involuntario y muchas veces obligado de las personas les impide una seguridad jurídica en la tenencia de su espacio para habitar y a estar a salvo de la destrucción o del despojo arbitrario y a violaciones derivadas de la privatización de las viviendas sociales, de la tierra y de los servicios. En los recuentos iniciales elaborados a partir de materiales periodísticos se detectan los siguientes conjuntos de luchas o protestas. En un primer bloque encontramos aquellas protestas que se oponen o que están en alguna parte del proceso en desacuerdo con algún megaproyecto en vías de construcción o que ya se llevó a cabo con irregularidades o que no ha cumplido con algún tipo de acuerdos prometidos a los pobladores afectados. También hay casos donde con el paso del tiempo quienes sufrieron algún perjuicio se dieron cuenta de que habían sido defraudados o engañados. En este bloque tenemos a los siguientes tipos: en contra de la construcción de presas o de proyectos hidroeléctricos, 9, en contra de los parques eólicos, 3, en contra de la construcción de carreteras o vías de comunicación, 6,
en contra de las industrias extractivas de minerales 14, en contra de algún proyecto de urbanización 7. En un segundo bloque tenemos aquellos conjuntos de personas que están por perder un lugar que puede ser su vivienda o algún espacio comunitario. Algunas han sido defraudadas, otros sufren despojos o daños por parte de la autoridad o de grupos privados. Se dividen en fraudes inmobiliarios 5, despojo de bienes o terrenos comunales o ejidales o pertenecientes a algún pueblo indígena o de espacios públicos 12, daños por contaminación de algún proyecto privado o público 4, desalojos por motivos políticos o por riesgos naturales 6, desalojos forzados en áreas protegidas 4. El recuento parcial realizado abarca apenas 2014 y parte de 2013 y revisa 81 casos de conflictos por diversas modalidades de espacios. Bueno, en todo el país se registran estas protestas, ¿no? Y se encuentran en diferentes situaciones, ya sea más avanzadas o menos avanzadas, ¿no? Pero lo primero que aparece en las comunidades es el sentimiento de que se está cometiendo un agravio o una injusticia, ya que el modus operandi común de las autoridades es el siguiente. De preferencia no se da información a la ciudadanía, no se consulta aunque se trate de pueblos indígenas, lo cual viola diversas legislaciones nacionales e internacionales. Cuando algún tipo de consulta se realiza, se hace o con solo una parte de los involucrados o con personas que son ajenas a la propiedad de los sitios. A continuación se otorgan las concesiones, los permisos e incluso se inician obras, ya sea de estudios y proyectos o directamente las labores o trabajos planeados. Cuando la ciudadanía se da cuenta, escucha rumores o de plano ve a los trabajadores en las zonas, comienza a preguntar, luego comienza a organizarse, posteriormente va con la autoridad, con la que cualquier tipo de información es negada y aplazada el mayor tiempo posible. Los afectados se organizan y solicitan con diversos escritos la información a las autoridades correspondientes, entrando en funcionamiento la estrategia del tortuguismo gubernamental, con lo que la solicitud de información puede tardar un tiempo inimaginable. Mientras el proyecto está en marcha en cualquiera de sus etapas, los colonos, ejidatarios, pueblos indígenas, vecinos, etc., comienzan a organizarse y comienzan a protestar. Las protestas se llevan a cabo dependiendo de la capacidad organizativa de los grupos, algunas pueden ser esporádicas, aisladas, incluso únicas, y otras van subiendo de tono, repitiéndose, incrementando sus participantes y agotando la batería de todos conocida y tan vilipendiada por los medios de comunicación, como son marchas, plantones, quejas múltiples, etc., frente a las oficinas gubernamentales, cierres de calles, carreteras, avenidas, hasta la infinidad, ¿no? Estos movimientos hasta hace una década eran casi invisibles. Sin embargo, conforme se incrementó el desarrollo de megaproyectos mineros, carreteros o del sector energético, fueron creciendo, al mismo tiempo que la carga emotiva también fue más evidente. Por una parte, en el tipo de protestas están muy presentes la indignación, la ira por el agravio sufrido y también en otros momentos se pueden observar grados de impotencia, de tristeza cuando se pierden los casos, cuando hay retrocesos o estancamientos y sobre todo con el endurecimiento de las medidas gubernamentales, como por ejemplo cuando sufren distintos grados de represión y de criminalización. Cuando los grupos tienen experiencia previa o alguna asesoría, pueden comenzar otra vertiente de lucha que es la estrategia legal. Los afectados también siguen la estrategia de unificar las luchas y llevar a cabo una política de alianzas, así como de visibilización de su problemática, por lo que dedican tiempo y esfuerzo a explicar públicamente sus propósitos, a comunicarse con diversos medios de información y con otras organizaciones afines, o a que puedan otorgar algún tipo de apoyo o asesoría. Por último, también dedican mucho esfuerzo y recursos a la defensa, porque en todo este trayecto su lucha es criminalizada y sus participantes son hostigados, amenazados, perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por iniciar o persistir en la lucha. En este recuento se tienen 22 colectivos que mantienen algún tipo de relación con otras organizaciones y los principales motivos de las protestas son: no se consultó debidamente a los pobladores o verdaderos dueños de los territorios, no se informó de los daños, perjuicios o magnitudes de las obras a realizar, la comunidad o los pobladores están en desacuerdo con los proyectos, pero aún así se inician, permanecen o terminan las obras. En fin, son todos esos los diferentes motivos por los que hay protestas en prácticamente todo el país, ¿no?
Y para terminar, bueno, hasta este momento de la investigación se percibe un incremento en las protestas, ya no se diga con lo que pasó en Sonora, y la generación de un estado de ánimo social que combina emociones como el miedo, la indignación, la ira o el desaliento según los distintos momentos de la lucha. Son muchos los aspectos pendientes en este tipo de acercamientos a la dimensión emotiva de los movimientos sociales. En realidad surgen más preguntas que respuestas, como por ejemplo, ¿qué significado atribuyen los participantes de las protestas a las emociones que se generan en el proceso? ¿Qué relación puede establecerse entre las emociones y los estados de ánimo grupales? ¿Es posible establecer un vínculo entre los ciclos de protesta y los cambios emocionales en los colectivos? ¿O qué significa la ira, el dolor, la alegría, la decepción y la impotencia en los movimientos sociales? En fin, preguntas para seguir esta investigación. Muchas gracias.